En el barrio de la Ribera, una madre soltera hereda un terreno cubierto de basura que los hombres poderosos consideran inútil, hasta que unas pequeñas manos encuentran lo que el orgullo y el dinero habían pasado por alto. Quédense con esta historia de calles frías y corazones cálidos, donde un secreto silencioso cambia la forma en que todo un vecindario percibe el valor. Si te conmueve, por favor, suscríbete, dale me gusta al video y dinos desde dónde nos estás viendo. Elena García estaba al borde del solar yermo que había heredado. El aire invernal le cortaba las mejillas. Las botellas de cerveza desechadas tintineaban bajo sus pies mientras esquivaba un sofá destartalado, con el relleno saliendo como pelusa de diente de león. El olor a cartón húmedo y aceite de freír viejo llegaba desde una freiduría en la esquina, mezclándose con el aroma agrio de las hojas podridas y el caucho de los neumáticos. A lo lejos, un tranvía chirriaba sobre las vías, un sonido que parecía atravesar el débil sol de la ciudad. Se ajustó el abrigo fino contra el frío, inspeccionando la montaña de escombros que se había acumulado durante los meses transcurridos desde el fallecimiento de la tía Nora. Había llegado con determinación, una escoba y 2 bolsas de basura, con los guantes de jardinería rosas de Sofía asomando de su bolso. Había planeado empezar por las latas, hacer mella en el desorden, demostrar al ayuntamiento que lo estaba intentando. Un Range Rover negro se detuvo silenciosamente junto a la acera. Su puerta se cerró con un murmullo que sonaba caro. De él salió Íñigo Montero, con el cuello del abrigo subido y una bufanda de cachemira color crema. Uno de esos hombres que parecían pulcros incluso con el viento helado. Miró a Elena, luego al montón de basura, y enarcó las cejas como si el lugar hubiera contado un chiste de mal gusto. «Señora García», dijo con una voz suave, de esa amabilidad que hería. «Si es usted sensata, aceptará mi oferta. Este solar es una plaga, una carga». Elena sintió una punzada en el pecho, una opresión familiar cada vez que alguien la miraba y solo veía limitaciones. «Pertenecía a mi tía Nora», respondió con la voz más firme de lo que se sentía. «Es nuestro». Montero sonrió finamente y mencionó una cifra tan pequeña que parecía un desafío. «No podrá hacer frente a las multas del ayuntamiento», añadió, observando sus botas gastadas y la costura remendada en la manga de su abrigo. El viento se coló bajo su abrigo. El extractor de la freiduría zumbaba. Elena se tragó la respuesta. El silencio entre ellos se hizo pesado, lleno de cosas que no podía permitirse decir, y quedó suspendido como una respiración contenida. «No vendo», dijo finalmente, su voz casi perdida en el estruendo de un autobús que pasaba. Montero suspiró, un sonido ensayado y preciso. «Piense en su hija, señora García. ¿Qué puede hacer usted con esto?», señaló la basura, el hormigón agrietado, el muro cubierto de grafitis que bordeaba el lado este. «Sea realista». La realidad había sido la compañera constante de Elena desde que el padre de Sofía se fue 5 años atrás. La realidad era contar monedas para el contador de la luz y remendar ropa a la luz de una lámpara. La realidad era sonreír en las reuniones de padres y maestros cuando otras madres llegaban en coche mientras ella tomaba 3 autobuses. «Tengo planes», dijo, aunque los planes aún se estaban formando, todavía frágiles como telas de araña. «Los planes requieren dinero», replicó Montero, sacando una tarjeta de visita. «Cuando entre en razón, llámeme. Mi oferta no mejorará con el tiempo». La dejó allí de pie, con la tarjeta de visita fría entre los dedos, mientras el sol de invierno no ofrecía calor alguno. Elena volvió a mirar el solar, tratando de ver más allá de los escombros lo que podría ser. La tía Nora había amado ese lugar. Había hablado de jardines y bancos, de vecinos reunidos en las tardes de verano. La escoba se sentía endeble en sus manos mientras comenzaba a barrer. La tarea era monumental. Después de 1 hora, sus esfuerzos apenas se notaban.
El frío se había filtrado a través de sus guantes, entumeciendo sus dedos. Un adolescente que pasaba se rió, codeando a su amigo. «¿Para qué te molestas, tía?», gritaron, y Elena fingió no oír. Esa noche, subió las escaleras hacia su piso, con las piernas pesadas por el trabajo del día. El hueco de la escalera olía a lejía y a la comida de alguien, cebollas y especias que le hicieron rugir el estómago. 2 pisos más arriba, en un bloque que atrapaba el viento como el mástil de un barco, les esperaba su hogar, pequeño pero ordenado. Sofía estaba en la mesa, con los lápices alineados en filas ordenadas y los libros del colegio abiertos. Levantó la vista, y sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se iluminaron. «¿Lo limpiaste todo, mamá?», preguntó, con la voz llena de esperanza. Elena dejó su bolso. Las 2 míseras bolsas de basura que había llenado eran una prueba patética del trabajo de su día. «Es un comienzo», dijo, forzando una sonrisa. «Llevará tiempo». Sofía cerró su libro y vino a abrazar a Elena por la cintura. «Puedo ayudar el sábado. La señora Reyes dijo que podía faltar a ballet si es importante». Elena acarició el pelo de su hija, el familiar olor a champú escolar y tiza. «Es importante», dijo en voz baja. Era el lugar especial de la tía abuela Nora. Después de cenar, macarrones con tomate de bote, lo último del pan, se asomaron a la ventana. Había caído la noche y las luces de la ciudad se encendían, una por una, como estrellas saliendo a la inversa. Elena señaló hacia donde estaba el solar, invisible en la oscuridad pero presente en sus pensamientos. «Un día habrá un jardín allí», dijo. Las palabras eran una promesa tanto para sí misma como para Sofía. «Un banco. La banda. Nos sentaremos a comer un cartucho de calamares con tenedores de madera y no nos importará el aceite en los dedos». Sofía se apoyó en su madre, pequeña y cálida. «¿Plantaremos girasoles?». «La señorita Jiménez dice que siguen al sol». «Los girasoles serían perfectos», asintió Elena, viéndolos en su mente, altos y brillantes contra el gris de la ciudad. Más tarde, después de que Sofía se durmiera, Elena se sentó en su pequeña mesa con una taza de té frío y la tarjeta de Montero ante ella. El radiador producía ruidos metálicos y siseaba, luchando contra las corrientes de aire que se colaban por los marcos de las ventanas. La oferta resolvería problemas inmediatos: los atrasos del alquiler, el depósito para la excursión escolar de Sofía, las botas de invierno gastadas. Pero la tía Nora le había dejado el solar a Elena por una razón. «Esta tierra tiene historias», había dicho desde su cama de hospital, con la voz débil pero insistente. «No dejes que derriben las historias, Elenita. Prométemelo». Elena lo había prometido, sin entender qué historias podrían guardar el hormigón y las malas hierbas. Ahora, enfrentada a la pulcra certeza de Montero y a la creciente presión del ayuntamiento, esa promesa parecía un lujo que no podía permitirse. Guardó la tarjeta en un cajón y abrió su cuaderno. Con un trozo de lápiz comenzó a dibujar planos toscos, bancales elevados, un banco, un pequeño cobertizo. La visión era clara en su mente, aunque el camino hacia ella estuviera oscurecido por obstáculos prácticos. Mañana llamaría al centro cívico, preguntaría por grupos de voluntarios. Tenía que haber una manera. Mientras finalmente se metía en la cama, con los muelles crujiendo bajo ella, Elena pensó en la mirada despectiva de Montero. La gente como él solo veía lo que estaba roto, lo que faltaba. Nunca se molestaban en buscar lo que podría crecer en lugares inesperados. Mañana sería otro día de lucha, pero esta noche, en la tranquila oscuridad, Elena se permitió aferrarse a su pequeña chispa de esperanza. La vida de Elena estaba remendada con turnos de noche y tés tibios, con autobuses perdidos por 1 minuto y monedas contadas 2 veces. El despertador sonó a las 5:30, su sonido áspero cortando sueños que nunca recordaba. Se movía en silencio por las sombras del piso, conocía las tablas del suelo
lo suficiente como para evitar los puntos que crujían y que podrían despertar a Sofía. En la pequeña cocina, se calentaba las manos alrededor de una taza de café instantáneo, observando cómo los patrones de escarcha en la ventana atrapaban el brillo de la farola. Una vez, soñó con un puesto de flores en la calle Mayor, con las manos perfumadas de rosas, pero el mundo tenía otras ideas. Cuando el padre de Sofía se fue, se llevó consigo las cálidas tardes de paseos de verano y, en su lugar, llegó una fría practicidad que envolvía a Elena como una segunda piel. «¿Mamá?» Sofía apareció en el umbral, con el pelo alborotado por el sueño, el uniforme escolar ya puesto, aunque arrugado por haberlo dejado preparado la noche anterior. «¿Te has levantado pronto, cariño?», dijo Elena, alisándole el pelo a su hija. «El autobús no llega hasta dentro de 1 hora». Quería ayudar. Sofía se acercó a la encimera, untando pan con mantequilla con cuidadosa concentración. «Para tu almuerzo». A Elena se le hizo un nudo en la garganta. 8 años, y Sofía ya cargaba con preocupaciones de adulto, percibiendo la tensión que Elena intentaba ocultar. «Qué amable por tu parte», logró decir, mientras observaba a Sofía envolver el bocadillo en el plástico reutilizado del pan de ayer. La mañana transcurrió con su ritmo habitual: dientes cepillados, pelo peinado, llaves revisadas 2 veces. Salieron juntas, el hueco de la escalera resonando con sus pasos. Afuera, el cielo colgaba bajo y gris, el tipo de mañana que hacía que todo pareciera desvaído, incluso la esperanza. «Recuerda, la señora, Reyes te recoge después del cole», le recordó en la parada del autobús. «Tengo turno de tarde». Sofía asintió, seria. «Haré los deberes en su piso, y no pediré merienda». Elena se agachó, a la altura de los ojos de su hija. «Puedes merendar, cariño. La señora Reyes te ha invitado». Le arregló el cuello de la camisa, un gesto de normalidad en el contexto de sus vidas ajustadas. «Pórtate bien». El autobús escolar se detuvo con un quejido. Sus puertas se abrieron con un suspiro mecánico. Sofía subió, volviéndose para saludar desde una ventana empañada. Elena le devolvió el saludo, manteniendo la sonrisa hasta que el autobús dobló la esquina. En el hospital donde limpiaba, los pasillos se extendían interminablemente, las ruedas de su carro chirriando contra el linóleo. Se movía por salas y salas de espera, el olor a desinfectante penetrante en sus fosas nasales, el agua de la fregona volviéndose gris y luego negra. Otros limpiadores charlaban en las salas de descanso, sus voces mezclándose con el traqueteo de los vasos de plástico y el pitido del microondas. Pero Elena se mantenía apartada, ahorrando energía para lo que importaba. Aún así, la esperanza había sobrevivido de alguna manera en una caja de música de cerámica agrietada. Una vieja alondra con un ala desconchada que la tía Nora le había regalado. Cuando Elena le daba cuerda, la melodía titubeaba, un poco desafinada, un poco valiente, como ella. Estaba en su mesita de noche, un recordatorio de que la belleza podía ser imperfecta y aún así tener valor. Los días se desdibujaban. El martes se convertía en miércoles y luego en jueves. Llegaban facturas, se ordenaban por urgencia y se guardaban en una caja de zapatos debajo de la cama. Elena aceptaba turnos extra cuando podía, cubriendo a Minno Patiene, Marjorie cuando su artritis empeoraba, a Eduardo cuando su madre necesitaba visitas al hospital. El dinero ayudaba, pero le robaba tiempo con Sofía, horas que no se podían recuperar. El viernes, Elena se reunió con la maestra de Sofía, la señorita Jiménez, una mujer con ojos amables y zapatos sensatos que hablaba de la inteligencia tranquila de Sofía, de su trabajo cuidadoso. «Es muy organizada», señaló la señorita Jiménez. «Alinea sus lápices perfectamente, pero no se relaciona mucho con los otros niños». «Es tímida», dijo Elena, aunque sabía que era más que eso. Sofía era reservada,
cuidadosa de no desear cosas que no podían permitirse, cuidadosa de no hacer amigos que pudieran esperar fiestas de cumpleaños o tardes de juego en casas más grandes que la suya. «Hay una excursión escolar al Museo de Ciencias el próximo mes», dijo la señorita Jiménez, deslizando una hoja de autorización sobre su escritorio. Sería bueno que Sofía fuera, para que experimente cosas más allá de los libros de texto. Elena asintió, tomando la hoja, sin mencionar que la cuota de 15 euros podría ser igual a 1.500. Encontraría la manera. Siempre lo hacía. Esa noche, la lluvia tamborileaba contra las ventanas mientras observaban a través del cristal cómo las luces de la ciudad se encendían, una por una. Elena le contaba a su hija pequeñas historias sobre el solar. Un día, habrá un jardín allí. Plantaremos esos girasoles que te gustan y crecerán tan altos que nos saludarán desde aquí arriba. Sofía sonrió, su pequeño rostro serio en la creciente oscuridad. ¿La gente seguirá tirando basura allí? No cuando vean lo hermoso que puede ser, respondió Elena, deseando sentirse tan segura como sonaba. Los vecinos iban y venían, las puertas se cerraban con un golpe seco, el pasillo olía a lejía, a curry y a veces a cerveza barata. La señora Morales del 4B llamó a la puerta para compartir unas croquetas caseras, todavía calientes de su horno. El señor Vargas del centro cívico se cruzó con Elena en las escaleras, deteniéndose para mencionar una iniciativa de limpieza que el ayuntamiento estaba financiando. «Proporcionan herramientas, guantes», dijo. «Solo se necesitan voluntarios». Su pequeño piso resonaba con una cierta ternura obstinada. «Mamá, puedes hacerlo», decía Sofía, deslizando su mano en la de Elena. Los sábados llevaban un termo al solar. El vapor desprendía un aroma a menta. Elena barría. Sofía clasificaba los tapones de las botellas por colores, convirtiendo la sombría tarea en un juego. El trabajo no cambiaba el horizonte, pero cambiaba la hora en la que estaban, y por un tiempo eso fue suficiente. Entonces, el martes, llegó el siguiente golpe, fino y oficial. Un sobre blanco con el escudo del ayuntamiento, caído como un veredicto en el felpudo entre folletos de publicidad y un recordatorio de la revisión dental de Sofía. Elena lo abrió, en la mesa de la cocina, sus dedos dejando manchas en el papel crujiente. Notificación de ejecución. Limpieza requerida en un plazo de 14 días o las multas aumentarían. El radiador siseó como para regañarla. A Elena se le hizo un nudo en la garganta. Los números en la página nadaban como peces. Dobló la carta con cuidado, como si la pulcritud pudiera reducir la deuda, y luego la colocó junto a la caja de música, como si el coraje pudiera tomarse prestado de un pájaro agrietado. Esa noche, el sueño se le escapó, dejando a Elena con sus pensamientos, la escasez de su monedero, el abono transporte a punto de caducar, el mensaje del casero sobre la ventana rota. Observó la ciudad respirar fuera de su ventana, las luces parpadeando y volviéndose a encender, y se preguntó cuánto tiempo podría una persona sobrevivir solo con fe. «Mamá». Sofía estaba en el umbral, un pequeño fantasma en pijama. «¿Estás triste?». Elena palmeó la cama y Sofía subió, acurrucándose a su lado. «Solo estoy pensando, cariño». Por la carta, vi que tenía el mismo símbolo que los contenedores del cole. A los niños no se les escapa nada, pensó Elena, por mucho que intentes protegerlos. Es sobre el solar de la tía abuela Nora. El ayuntamiento quiere que se limpie como es debido. Pero lo estamos limpiando, protestó Sofía. Todos los sábados. Lo estamos, asintió Elena, acariciando el pelo de su hija. Pero quieren que se haga más rápido, con máquinas grandes y contenedores de obra. ¿Podemos conseguirlos? Cuestan dinero, cariño. Sofía se quedó en silencio por un momento, pensando. ¿Y el señor Montero, el hombre de la bufanda que quiere comprarlo? A Elena se le revolvió el estómago.
Por supuesto que Sofía también se había fijado en él, había percibido la tensión, había entendido lo que estaba en juego. «Esa es una opción», admitió. «Pero no quieres», afirmó Sofía. No era una pregunta. «No». Elena miró el rostro de su hija, pálido a media luz. «Tu tía abuela Nora quería que tuviéramos ese terreno. Creía que era especial». «Entonces lo haremos especial», dijo Sofía con la simple certeza de una niña. «Trabajaremos más duro. Puedo venir también después del cole». A Elena le ardían los ojos. «Es un trabajo muy grande para nosotras dos solas». «Pues encontraremos a más gente», dijo Sofía, como si fuera así de fácil. «Como cuando la señorita Jiménez nos hizo limpiar el patio a todos. Cada uno trajo bolsas y guantes. De la boca de los niños», pensó Elena. Recordó la mención del señor Vargas sobre la iniciativa del ayuntamiento, sobre las herramientas proporcionadas y los voluntarios coordinados. Quizás había una manera después de todo. «Es una idea muy inteligente», dijo, besando la coronilla de Sofía. «Ahora, de vuelta a la cama. Mañana hay cole». Después de que Sofía se fuera, Elena recordó las manos de la tía Nora, cálidas y venosas, poniendo la caja de música en sus palmas. «No es gran cosa», había dicho, «pero yo tampoco lo era, y me las arreglé muy bien». Un pensamiento, fugaz como el correteo de un ratón. No todo lo que se deja atrás es basura. Por la mañana, Elena llamaría al señor Vargas. Pediría prestada una pala, pondría avisos, pediría ayuda. Aún no sabía por qué aquello parecía una plegaria, pero así era. El sábado amaneció con un sol vacilante que se abría paso entre las nubes, proyectando una luz acuosa sobre el barrio de la Ribera. Elena llegó temprano al solar, con la lista de contactos del señor Vargas en el bolsillo y una expresión decidida. Había pasado la semana poniendo avisos en los escaparates de las tiendas, hablando con los vecinos en los pasillos, incluso acercándose a las madres en la puerta del colegio de Sofía. «Solo una hora», había dicho. «Lo que puedan». Ahora esperaba, con el aire fresco de la mañana en el rostro, preguntándose si alguien vendría de verdad. Sofía estaba a su lado, con los guantes rosas ya puestos, sujetando un rastrillo de tamaño infantil. «Vendrán, mamá», dijo Sofía, leyendo la ansiedad de su madre. La señora Morales dijo que traería a sus hijos. Elena asintió, intentando igualar la fe de su hija. La carta del ayuntamiento pesaba en su mente, su plazo de 14 días corriendo como una bomba. Les había llamado, explicado su situación, pedido una prórroga. La mujer al teléfono había sido comprensiva pero firme. Las normas eran las normas, los plazos eran los plazos. «Mira», Sofía señaló calle abajo, donde efectivamente se acercaba la señora. Morales, con sus 2 hijos adolescentes siguiéndola, la desgana en cada paso. Detrás de ellos venían el señor Vargas y 3 voluntarios del centro cívico, cargados con bolsas de basura y pinzas para recogerla. Un alivio inundó a Elena. No era un ejército, pero era un comienzo. «Gracias por venir», dijo mientras se reunían al borde del solar. «Sé que no es gran cosa ahora mismo, pero todo jardín empieza como tierra desnuda», dijo la señora. Morales, dándole una palmada en el brazo a Elena. «Ahora, chicos, dejad de holgazanear y poneos esos guantes». Trabajaron durante la mañana, clasificando la basura en montones: metal para chatarra, madera para quemar, plásticos para reciclar. Llegaron más vecinos, la pareja de ancianos del Bajo que no podían levantar mucho peso, pero clasificaban con diligencia. Un joven con tatuajes y manos amables, que desmontó una lavadora rota con pericia. Un grupo de chicas del colegio que se reían pero trabajaban sin descanso. En el solar, el viento traía el olor a diésel del canal y algo más terrenal por debajo, un recordatorio de que bajo el hormigón y los escombros vivía la tierra. Un perro ladraba detrás de una valla, frenético, invisible. Elena levantó la puerta oxidada de Mildab, una nevera con uno de los hijos de la señora. Morales
su aliento empañando el aire frío. Un albañil con un chaleco reflectante gritó desde una furgoneta que pasaba: «¡Pérdida de tiempo, guapa!», y se rió mientras su vehículo salía del carril. «No le hagas caso», dijo la señora. Morales con firmeza, colocando otra bolsa en el montón creciente. Hombres como ese no tienen nada mejor que hacer que burlarse de los esfuerzos de los demás. El trabajo era agotador. A Elena le dolía la espalda. Sus dedos estaban entumecidos a pesar de los guantes. Pero algo estaba sucediendo. No solo la limpieza de la basura, sino una especie de energía que fluía entre los voluntarios, un propósito compartido. Alguien trajo una radio portátil y la música se mezcló con la conversación. La señora Morales sacó un termo de té dulce y caliente y lo fue pasando. Por primera vez desde el fallecimiento de la tía Nora, Elena sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba, distribuido entre muchas manos. Sofía se había estado moviendo metódicamente por el borde del solar, donde un murete de ladrillo marcaba el límite con la propiedad vecina. Había hecho un juego con los tapones de las botellas, los verdes a la izquierda, los azules a la derecha. Su pequeño rostro serio por la concentración. «¡Mamá!». Su voz atravesó el murmullo general, pequeña y brillante a la vez. «Mamá, ven rápido». Elena dejó su bolsa de basura. La preocupación la invadió. ¿Se habría cortado Sofía? ¿Habría encontrado algo peligroso? Corrió hacia donde su hija estaba agachada, con los guantes rosas ahora manchados de tierra. «¿Qué pasa, cariño? ¿Te has hecho daño?». Sofía negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos por la emoción. «He encontrado algo. Mira». Señaló donde su palo se había enganchado en una cuerda de bramante, medio enterrada bajo cenizas y baldosas rotas. A su alrededor, la tierra había sido removida, como si los pinchazos de Sofía hubieran desalojado algo olvidado hace mucho tiempo. «¿Qué es eso?». Elena se arrodilló a su lado, curiosa a pesar de su fatiga. «No lo sé, está atascado». Sofía tiró del bramante y cedió ligeramente, revelando lo que parecía el borde de un recipiente metálico. «Con cuidado», advirtió Elena, ayudando a apartar los escombros. «Podría cortar». Juntas despejaron la zona, revelando un tubo de hojalata oxidado, del tipo que antes albergaba mapas o planos. Estaba abollado pero intacto, su tapa sellada herméticamente contra los elementos. «¿Podemos abrirlo?», preguntó Sofía, con la voz susurrante por la expectación. Elena dudó. El aire olía a tierra húmeda y a algo metálico, viejo como el radiador de una iglesia. «Deja que lo intente yo», dijo, tomando el tubo con delicadeza de las manos de Sofía. Podría ser frágil. La tapa se resistió. Años de exposición la habían fusionado con el tubo. Elena la manipuló con cuidado, consciente de la pequeña multitud que se había reunido a su alrededor, con la curiosidad despertada por el descubrimiento de Sofía. «Intenta girarla», sugirió el señor Vargas, agachándose a su lado. «Con suavidad». Elena siguió su consejo, y tras un momento de resistencia, la tapa se abrió con un suave pop. Dentro, envuelto en papel encerado que se había vuelto amarillo con el tiempo, había un rollo de lienzo y un pequeño cuaderno atado con el mismo bramante que había enganchado el palo de Sofía. «¿Qué es, mamá?». Sofía se acercó, mirando dentro del tubo. Con dedos que de repente temblaban, Elena sacó el contenido. El lienzo crujió mientras lo desenrollaba con cuidado. Una calle de la ciudad, figuras esquemáticas como cabezas de cerilla, la chimenea de una fábrica, los cables del tranvía cosiendo un cielo gris. El estilo era inmediatamente reconocible para cualquiera que conociera la pintura de la época. «Parece un cuadro de Julián Ríos», dijo la señora. Morales expresando lo que Elena estaba pensando. Esas figuras esquemáticas, la escena industrial. Elena le dio la vuelta al lienzo, con el corazón acelerado. En la esquina, tenues pero claras, había unas iniciales. JR. El señor Vargas se inclinó más, conteniendo la respiración. «¿Puedo?», preguntó,
con las manos suspendidas pero sin tocar. Elena asintió, y él examinó el lienzo con cuidado experto. La composición, la pincelada, ciertamente se parece a su estilo. El cuaderno, amarillento y frágil, contenía bocetos rápidos de portales del barrio, puertas de fábricas, mujeres con mantones. En una sola página, escrito con tinta desvaída: para Nora G., en agradecimiento por el té, 1961. Nora G., susurró Elena. Nora García, mi tía. Los recuerdos afloraron. Las historias de la tía Nora sobre su trabajo en la cantina de la fábrica, sobre artistas que pasaban por la ribera documentando el paisaje cambiante, sobre un hombre tranquilo con manchas de pintura en los puños, al que le gustaba el té fuerte y las pastas sencillas. ¿Tu tía conocía a Ríos?, preguntó el señor Vargas, su voz suave por el asombro. Nunca lo dijo. No exactamente, respondió Elena. Contaba historias sobre servir té a los artistas que venían a pintar las fábricas, pero pensé que solo eran historias. El viento levantó una bolsa de patatas fritas y la hizo revolotear por el hormigón. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies, posibilidades abriéndose como puertas en un largo pasillo. Pensó en la bufanda de Montero, en la carta del ayuntamiento, en la forma en que el cansancio se había anidado entre sus costillas durante tanto tiempo, que había olvidado cómo se sentía tener esperanzas sin reservas. Si esto es auténtico, comenzó el señor Vargas, luego hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. La obra de Ríos es muy valorada. Incluso un boceto o estudio preliminar podría ser significativo. ¿Valioso?, preguntó uno de los hijos de la señora, Morales, con los ojos muy abiertos. Potencialmente sí, asintió el señor Vargas, pero necesitaría ser autentificado. Tengo una manga en el Museo Reina Sofía, que es especialista en artistas de esa época. Debes dejar que la llame. Elena miró a Sofía, cuyo rostro brillaba con la simple alegría del descubrimiento, sin que le afectaran los pensamientos sobre el valor monetario. Hemos encontrado un tesoro, dijo Sofía, apretando la mano de su madre. Como los piratas. El público improvisado había crecido. Los vecinos, atraídos por la emoción, se inclinaban, con rostros curiosos y amables, compartiendo un momento que parecía mágico, ajeno al sombrío asunto de limpiar la basura. Por primera vez en meses, los hombros de Elena se relajaron, como si alguien hubiera abierto una ventana dentro de ella. Volvió a envolver con cuidado el lienzo y el cuaderno, colocándolos de nuevo en el tubo para su custodia. Deberíamos continuar, dijo, poniéndose de pie. Todavía hay mucho por hacer. Pero la atmósfera había cambiado. El trabajo continuó con renovada energía. Los voluntarios especulaban en voz baja sobre Ríos y la tía Nora, sobre tesoros ocultos y golpes de suerte inesperados. Elena trabajaba junto a ellos, con la mente acelerada, planeando qué hacer a continuación, a quién llamar, cómo proceder con cuidado y precaución. A medida que la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, el solar parecía diferente. No solo más limpio, aunque habían hecho progresos significativos, sino lleno de posibilidades. El hormigón ya no era solo hormigón, era un lienzo esperando nuevas historias. El señor Vargas se acercó mientras recogían, con el rostro iluminado de determinación. He hablado con mi amiga de la galería. Está muy interesada. Puede recibiros el lunes. ¿Os viene bien? Elena asintió, la gratitud hinchándole el pecho. Gracias por todo lo de hoy. La comunidad es poderosa, respondió él simplemente. Más aún cuando hay algo por lo que tener esperanza. Mientras caminaban a casa, con Sofía saltando a pesar de su cansancio, Elena sujetaba el tubo con fuerza. La dignidad, tranquila, sin ostentación, volvió a su día, una compañera que casi había olvidado. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche, por primera vez en demasiado tiempo, dormiría sin el peso de la imposibilidad oprimiéndole el pecho.
El lunes por la mañana llegó con una llovizna fina que perlaba el gastado abrigo de Elena mientras ella y el señor Vargas esperaban fuera del Museo Reina Sofía. El tubo de hojalata estaba envuelto en un paño de cocina limpio, cuidadosamente guardado en su bolso más grande. Apenas había dormido, alternando entre una esperanza desbordante y una cautela práctica, recordándose a sí misma que las coincidencias ocurren, que no todas las historias terminan con una fortuna inesperada. La doctora, Serrano es excelente, le aseguró el señor Vargas, su paraguas protegiéndolos a ambos. Sabe muchísimo sobre artistas de la posguerra, especialmente sobre Ríos. La galería estaba silenciosa a esa hora temprana, sus pasos resonando en los suelos pulidos. Los guiaron por pasillos colgados con pinturas que susurraban sobre otros mundos, otras vidas. Elena se sentía fuera de lugar con su ropa barata, pero el señor Vargas caminaba con una confianza natural, saludando a los miembros del personal que claramente lo conocían bien. El despacho de la doctora. Serrano estaba abarrotado de libros y papeles, con una gran lupa como protagonista en su escritorio. Era una mujer menuda con gafas de montura plateada y movimientos rápidos y precisos. «Aníbal», saludó cordialmente al señor Vargas antes de volverse hacia Elena. «Y usted debe ser la señora García. Entiendo que ha encontrado algo interesante». Elena asintió, repentinamente nerviosa. «Mi hija lo encontró, en realidad, en el antiguo solar de mi tía en la ribera. ¿Me permite?» La doctora. Serrano señaló el bolso. Con manos cuidadosas, Elena desenvolvió el tubo y sacó su contenido, colocándolo sobre el escritorio. El lienzo parecía más pequeño aquí, más vulnerable bajo las brillantes luces del despacho. La doctora. Serrano se puso guantes de algodón blanco antes de tocar nada, sus movimientos respetuosos y metódicos. «Fascinante», murmuró, examinando el lienzo a través de una lupa. «La composición es ciertamente característica de las escenas industriales de Ríos. La perspectiva, el tratamiento de las figuras». Le dio la vuelta, estudiando el reverso, los bordes, la firma. Elena contuvo la respiración, observando el rostro de la doctora. Serrano en busca de alguna pista. El radiador del despacho zumbaba. El olor a libros viejos y café se mezclaba en el aire cálido. «¿Y este cuaderno?», preguntó la doctora. Serrano, dirigiendo su atención al pequeño y gastado volumen. «Estaba en el tubo con la pintura», explicó Elena. «La inscripción menciona a Nora G. Esa sería mi tía, Nora García, la doctora». Serrano asintió, pasando con cuidado las delicadas páginas. «Estos bocetos son consistentes con el trabajo preliminar de Ríos, y la inscripción», la leyó en voz alta, «para Nora G, en agradecimiento por el té, 1961». Miró a Elena. Su tía conocía a Ríos. Elena explicó lo que sabía de las historias de la tía Nora, la cantina de la fábrica, los artistas que pasaron por la ribera en los años 50 y 60. «Encaja», dijo la doctora Serrano pensativamente. «Se sabe que Ríos deambulaba por las zonas industriales, dibujando y observando. Era famoso por su privacidad, pero tenía algunos lugares que frecuentaba, gente en la que confiaba». Continuó su examen, tomando fotografías, haciendo notas, comprobando referencias en pesados libros sacados de sus estanterías. Los minutos se convirtieron en 1 hora, luego en 2. El estómago de Elena se anudó con ansiedad y esperanza. Finalmente, la doctora. Serrano se quitó los guantes y se recostó. «Creo que es auténtico», dijo, su voz mesurada pero cálida. «Un estudio preliminar para su serie Paisaje Industrial, probablemente de principios de los años 60. Los bocetos del cuaderno son consistentes con su estilo y los materiales de ese periodo». Las piernas de Elena de repente se sintieron débiles. Se agarró al borde del escritorio. «¿Está segura?» «En mi opinión profesional, sí».
pero recomendaría un proceso de autentificación completo. Puedo organizarlo a través de los recursos del museo, si lo desea. El señor Vargas sonrió a Elena. «Esto es extraordinario», dijo en voz baja. «¿Cuánto...?» Elena dudó. La pregunta era urgente y aterradora a la vez. ¿Cuánto podría valer algo así? La doctora. Serrano lo consideró cuidadosamente. La obra de Ríos se ha apreciado significativamente. Un lienzo terminado de este período alcanzaría una suma sustancial en una subasta. Este es un estudio, pero con el cuaderno que lo acompaña y la clara procedencia, no me atrevería a especular sobre una cifra exacta sin una evaluación completa. ¿Pero suficiente como para ser importante?, insistió Elena. Sí, señora. García. Suficiente como para ser muy importante. Afuera, la lluvia había cesado, dejando el aire fresco y limpio. Elena apretó el tubo, ahora vuelto a envolver y asegurado, su mente girando con posibilidades. El plazo del ayuntamiento, las necesidades escolares de Sofía, el sueño de un hogar adecuado sin corrientes de aire ni moho. De repente, no eran solo deseos, sino realidades potenciales. «¿Qué harás?», preguntó el señor Vargas con amabilidad mientras caminaban hacia la parada del tranvía. «Aún no lo sé», admitió Elena. «Parece irreal». «Tómate tu tiempo para pensar», le aconsejó. «El proceso de autentificación tardará unas semanas, sin decisiones precipitadas». El tranvía traqueteó por las vías, llevando a Elena de vuelta a su vida cotidiana, pero ahora todo parecía diferente, como si alguien hubiera ajustado el contraste del mundo. En el hospital, se movió mecánicamente a través de su rutina de limpieza, con la mente en otra parte. En la sala de personal, escuchó a 2 enfermeras hablar de un paciente que había ganado la lotería. ¿Cómo le había cambiado todo de la noche a la mañana? ¿Era eso lo que era esto? ¿Un premio de lotería enterrado en la tierra del solar abandonado de la tía Nora? La coincidencia parecía demasiado perfecta, demasiado ordenada, como algo de una película en lugar de la vida real. Para cuando recogió a Sofía del colegio, la noticia se había asentado en sus huesos, una cálida certeza. «¿Qué tal tu día, cariño?», preguntó, mientras Sofía saltaba a su lado, con la mochila del colegio, rebotando. «Hemos aprendido sobre las mariposas», informó Sofía. «¿Le llevaste el cuadro a la señora del museo?» «Sí, lo hice». Elena apretó la mano de su hija. «Cree que es de verdad, un auténtico Ríos». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «Como los que vimos en la excursión del cole, los de las figuras de palitos. Exactamente como esos». Elena se maravilló de la sencillez con la que los niños aceptaban la buena fortuna, sin el escepticismo que los adultos habían aprendido a través de la decepción. «¿Eso significa que ahora somos ricas?», preguntó Sofía, haciéndose eco de la pregunta que Elena había estado dándole vueltas todo el día. «No exactamente», dijo Elena con cuidado, «pero podría ayudarnos si somos prudentes». Esa noche hicieron planes en la mesa de la cocina, con una hoja de papel entre ellas. Sofía dibujaba girasoles en los márgenes, mientras Elena listaba prioridades. Saldar la deuda del ayuntamiento, asegurar el solar, quizás mudarse a un bajo con un pequeño jardín. Sueños modestos que de repente parecían posibles. Sonó el teléfono. Era la doctora. Serrano con la noticia de que la autentificación preliminar parecía prometedora y una oferta para encargarse de la seguridad de la obra de arte hasta que el proceso estuviera completo. «Podemos proporcionar un almacenamiento adecuado en nuestras instalaciones climatizadas», explicó. «Sin coste para usted». Elena aceptó agradecida, acordando llevar el tubo al museo al día siguiente. Después de colgar, se sentó en la cocina silenciosa, los sonidos familiares del edificio asentándose a su alrededor. La televisión de la señora Morales murmurando abajo, la ducha de alguien corriendo, un niño riendo en el pasillo. Pensó en la tía Nora, que había trabajado duro toda su vida sin quejarse,
que había atesorado esa extraña cajita de música y las historias del hombre tranquilo con manchas de pintura en los puños. ¿Sabía ella lo que estaba dejando, escondido en ese solar abandonado? ¿O simplemente había confiado en que lo que estuviera enterrado allí saldría a la superficie cuando más se necesitara? Elena le dio cuerda a la caja de música, dejando que su melodía imperfecta llenara la habitación. Afuera, las luces de la ciudad parpadearon al caer la oscuridad. Por primera vez en años, se permitió creer que la vida podía volverse y sonreír. Las noticias viajan en la ciudad como el calor a través de una taza de té. Primero a las manos, luego a los corazones. Lo que comenzó como susurros entre vecinos se convirtió en el cotilleo de la comunidad. Una limpiadora y su hija habían encontrado algo valioso enterrado en la ribera. La historia cobró vida propia. Se paseó de piso en piso por los mostradores de las tiendas de la esquina, entre los padres a las puertas del colegio. Elena mantuvo la cabeza gacha, continuó con sus turnos en el hospital, intentó mantener la normalidad mientras el proceso de autentificación se desarrollaba. Pero la normalidad se había convertido en un objetivo móvil. La señora Morales trajo croquetas extra para la buena suerte. El señor Vargas llamaba con noticias de la doctora Serrano. La maestra de Sofía, la señorita Jiménez, apartó a Elena después del colegio para decirle que había oído que había ocurrido algo maravilloso y que sí era verdad. «Todavía se está verificando», decía Elena, su naturaleza cautelosa conteniendo la emoción. «Aún no hay nada seguro». 3 semanas después del descubrimiento, la doctora Serrano llamó con la confirmación formal. «Es auténtico», dijo, su tono profesional incapaz de ocultar su entusiasmo. Un estudio temprano de Ríos con una procedencia excelente. La galería estaría interesada en adquirirlo para nuestra colección permanente, pero también me han contactado varias casas de subastas. Están bastante ansiosas. Elena se sentó al borde de su cama, procesando la información. «¿Qué me recomendaría?» «Eso depende de sus prioridades», respondió la doctora. Serrano – una venta privada a la galería sería sencilla, pero una subasta podría obtener un precio más alto. Elena pensó en el plazo del ayuntamiento, ahora prorrogado gracias a la intervención del señor Vargas y las circunstancias inusuales. Pensó en la excursión escolar de Sofía, la ventana rota, el solar todavía a medio limpiar. «Tengo que pensarlo», dijo finalmente. Ese sábado apareció un artículo en el periódico local: «Tesoro de la Ribera desenterrado en un solar». El periodista había reconstruido la historia a partir de fuentes de la comunidad, aunque Elena no había concedido ninguna entrevista. Había una fotografía del solar, con un aspecto desolado pero esperanzador, y una imagen de archivo de una pintura de Ríos. El artículo mencionaba a la tía Nora por su nombre, especulando sobre su conexión con el artista. A media mañana, una pequeña multitud se había reunido en el solar. Elena llegó con Sofía para su sesión de limpieza habitual y se encontró con vecinos, curiosos e incluso un hombre con una cámara profesional. Se quedó helada, sin estar preparada para la atención. Sofía tiró de su mano. «Mamá, mira, han venido a ayudar». Efectivamente, muchos habían traído guantes y bolsas, listos para continuar el trabajo iniciado semanas antes. La señora Morales saludó desde donde ya estaba clasificando basura. El señor Vargas estaba en la entrada, saludando a los recién llegados y organizando equipos. «Espero que no te importe», dijo cuando Elena se acercó. Se corrió la voz y la gente quería ser parte de esto. Elena se quedó sin palabras. El solar, que antes era un símbolo de carga, se había transformado en algo comunitario, un lugar donde se estaban escribiendo historias en tiempo real. Asintió, la emoción ahogándola. Trabajaron durante la mañana. La multitud crecía. Alguien trajo un altavoz portátil y la música flotó sobre la escena. Una panadería local envió cajas de pasteles. Los niños correteaban entre los adultos,
recogiendo tapones de botellas como había hecho Sofía, convirtiendo la limpieza en un juego. Alrededor del mediodía, el Range Rover negro se detuvo junto a la acera. Íñigo Montero salió, su bufanda color crema reemplazada por una gris más práctica. Observó la escena, asimilando a los voluntarios, el progreso, la atmósfera de propósito compartido. Elena lo vio y se tensó, recordando su mirada despectiva, su oferta insultante. Se movió hacia él, decidida a evitar cualquier confrontación que pudiera estropear el espíritu del día. «Señora García», dijo mientras ella se acercaba, su tono diferente al de antes, menos seguro, más mesurado. Leí sobre su descubrimiento en el periódico. «Señor Montero», reconoció ella, manteniendo la voz neutra. Él echó un vistazo al solar transformado, a la comunidad reunida con un propósito. «Puede que me haya precipitado en mi evaluación del potencial de esta propiedad». Elena sintió un destello de satisfacción, pero lo ocultó. «No es solo un terreno», dijo. «Es historia, conexión». Montero asintió, un gesto de concesión. «A mi empresa le gustaría revisar nuestra oferta, sustancialmente, y quizás discutir una asociación para desarrollar el espacio, con la participación de la comunidad». La antigua Elena podría haberse sentido reivindicada, podría haber disfrutado viéndolo recalcular ante las circunstancias cambiadas, pero algo también había cambiado en ella. «Se lo agradezco», dijo con cuidado, «pero todavía estoy considerando mis opciones». «Por supuesto». Montero le entregó una tarjeta de visita, diferente a la anterior, de un papel más grueso, con letras en relieve. «Cuando esté lista para discutir las posibilidades». Cuando se dio la vuelta para irse, se detuvo. «Para que conste, señora. García, la subestimé. Fue un error mío». La admisión quedó suspendida en el aire entre ellos. Ni una disculpa ni un reconocimiento total, pero algo que reconocía un reequilibrio. Elena lo aceptó con un asentimiento, observando cómo regresaba a su coche. La última hora de la tarde, el solar estaba transformado. Las enormes pilas de basura habían sido retiradas, revelando los cimientos del potencial que había debajo. Los voluntarios discutían planes, bancales elevados para verduras, una pequeña zona de juegos, bancos hechos con materiales recuperados. El señor Vargas se acercó a Elena mientras ella inspeccionaba el progreso. «La periodista de La Crónica de la Ciudad quisiera hablar contigo», dijo, señalando a una joven con un cuaderno. «Y la doctora. Serrano ha llamado. El director del museo quiere reunirse contigo el lunes». Elena se sintió abrumada de repente. La velocidad del cambio la mareaba. Buscó a Sofía y la encontró sentada con un grupo de niños, mostrándoles cómo hacer collares de margaritas con las pocas malas hierbas obstinadas que habían brotado a través del hormigón. «Está pasando todo muy rápido», murmuró Elena. «La vida suele ser así, cuando finalmente decide moverse», respondió el señor Vargas. «Pero no tienes que tomar ninguna decisión hoy. Tómate tu tiempo». La periodista se acercó, sus preguntas amables pero directas. Elena se encontró hablando de la tía Nora, de la cantina de la fábrica y los artistas que pasaron por allí, del potencial del solar como espacio comunitario. «Nunca se trató solo de limpiar la basura», explicó. «Se trataba de honrar una promesa, de creer que aquí había un valor que otros no podían ver». Al acercarse la noche, la multitud se dispersó. La gente se fue a casa con sonrisas cansadas y promesas de volver. Elena y Sofía se quedaron, sentadas en un trozo de terreno recién despejado, compartiendo un termo de chocolate caliente que alguien les había puesto en las manos. «¿Estás feliz, mamá?», preguntó Sofía, su pequeño rostro serio a la luz mortecina. Elena consideró la pregunta. El solar todavía era un trabajo en progreso. El valor del cuadro, aunque confirmado, aún no se había traducido en un cambio tangible en sus circunstancias. El futuro seguía sin escribirse, pero algo fundamental había cambiado, no solo en cómo los demás la veían,
sino en cómo se veía a sí misma. Sí, dijo, sorprendida por la verdad de la afirmación. Lo estoy. Yo también, dijo Sofía, apoyándose en el costado de su madre. Me gusta que la gente sepa nuestros nombres ahora. Elena entendió lo que su hija quería decir. Habían sido invisibles durante tanto tiempo. La limpiadora, la niña callada, personas que existían en los márgenes. Ahora tenían historias asociadas a sus nombres, un lugar en la narrativa de la comunidad. Mientras el crepúsculo se cernía sobre la ciudad, con más luces apareciendo en las ventanas del paisaje urbano, Elena pensó en la llamada de la doctora. Serrano, en la oferta revisada de Montero, en todas las posibilidades que de repente se extendían ante ella como carreteras en un mapa. El peso de la decisión la presionaba, pero era diferente de la carga que había llevado antes. Este era el peso de la elección, de la capacidad de decidir. La melodía de la caja de música sonaba en su mente, titubeante pero persistente. Mañana traería reuniones y decisiones, preguntas sobre valor y mérito que iban más allá del dinero. Pero esta noche, en este momento de quietud después de la actividad del día, Elena se permitió simplemente estar presente, sentir el suelo sólido bajo ella, reconocer lo lejos que ya habían llegado. Sonó un mensaje de texto, la señora. Morales invitándolas a cenar, sus hijos ansiosos por saber más sobre la conexión con Ríos. Siguió otra notificación, la señorita. Jiménez confirmando que la cuota de la excursión escolar de Sofía había sido pagada anónimamente. Pequeñas bondades, multiplicándose como ondas en un estanque. ¿Lista para ir a casa, cariño?, preguntó Elena, levantándose y sacudiéndose los vaqueros. Sofía miró alrededor del solar, el progreso visible incluso en la creciente oscuridad. ¿Podemos volver mañana? Por supuesto, prometió Elena. Esto es solo el principio. Mientras caminaban a casa por calles ahora familiarizadas con su historia, los vecinos las saludaban, las felicitaban, preguntaban por los próximos pasos para el solar. Elena respondía con creciente confianza, ya no disculpándose por ocupar un espacio en el mundo. El aire de la tarde llevaba el aroma de la posibilidad, tan tangible como el olor a lluvia sobre el pavimento caliente, tan real como la mano de su hija firmemente aferrada a la suya. La sala de subastas zumbaba con una tensión silenciosa, el aire perfumado con colonia cara y expectación. Elena estaba sentada rígidamente con su vestido prestado, un sencillo azul marino que la doctora Serrano le había ayudado a elegir. Sofía estaba con la señora. Morales, habiendo insistido en ver la transmisión en directo, a pesar de las preocupaciones de Elena sobre hacerse demasiadas ilusiones. El estudio y el cuaderno de Ríos habían estado expuestos en una vista previa especial en el museo durante una semana antes de la subasta, atrayendo el interés local y a coleccionistas de arte de todo el país. Estudio de fábrica de la Ribera con notas de figuras. Rezaba la entrada del catálogo, acompañada de la historia de su descubrimiento y la conexión con Nora García, cuya fotografía Elena había proporcionado. Lote 23, anunció el subastador, su voz precisa y mesurada. J. Ríos, estudio con cuaderno adjunto, circa 1961, procedencia confirmada. Empezaremos la puja en 60.000 euros. El estómago de Elena se contrajo. La doctora Serrano la había preparado para la posibilidad de una suma significativa, pero escuchar la puja inicial en voz alta lo hizo repentina y aterradoramente real. La sala se movía a su alrededor en cámara lenta, paletas levantándose, la cadencia rítmica del subastador, números que subían en incrementos que una vez habrían representado años de su salario. 100.000 euros, dijo una mujer en la primera fila. 120, replicó un hombre que hablaba por teléfono. La puja continuó, implacable, superando las estimaciones que la doctora
Serrano había sugerido con cautela. Elena observaba distante, como si observara el cambio de vida de otra persona momento a momento. El señor Vargas, sentado a su lado, le apretaba ocasionalmente la mano para tranquilizarla. 250.000 euros, dijo el subastador. ¿Alguien da 260? Una pausa. La sala contuvo la respiración. 250.000 euros. A la 1. A las 2. Vendido al postor número 42. El martillo. Cayó con un golpe decisivo. A su alrededor, las conversaciones se reanudaron. La tensión se disipó como el humo. Elena permaneció inmóvil, la cifra resonando en su mente. 250.000 euros. Una suma que representaba libertad, seguridad, posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. ¡Felicidades!, dijo el señor Vargas en voz baja. Tu tía estaría orgullosa. Afuera, la primavera había llegado a la ciudad, pintándola con un color tímido. La casa de subastas había emitido un cheque que parecía imposiblemente ligero para el peso que llevaba. Elena ya había dispuesto que la mayor parte se depositara directamente en una cuenta abierta, con la ayuda de un asesor financiero que la doctora Serrano le había recomendado. ¿Y ahora qué?, preguntó el señor Vargas mientras caminaban hacia la parada del tranvía. Elena había pasado semanas considerando esta pregunta, sopesando opciones, investigando posibilidades. Ahora construimos, dijo simplemente. 6 semanas después, el solar olía a tierra recién cortada y a madera nueva. Bancales elevados ordenaban el terreno, llenos de tierra rica, donada por un centro de jardinería local. La lavanda zumbaba con abejas a lo largo del borde sur. Un banco hecho con tablones recuperados llevaba la huella de las manos que habían lijado, levantado y reído durante los días de construcción comunitaria. Elena había utilizado parte de las ganancias de la venta para asegurar una casa modesta, 2 dormitorios, un pequeño jardín, no lejos de su antiguo piso, y para establecer el espacio comunitario en nombre de la tía Nora. El papeleo, que antes era el enemigo, ahora estaba firmado y completo en una carpeta en su nuevo hogar. Necesitamos un cartel, declaró Sofía, inspeccionando el solar transformado desde la puerta de entrada recién construida, para que la gente sepa cómo se llama. Elena asintió, pensativa. ¿Cómo deberíamos llamarlo? Sofía pensó por un momento. El jardín de Nora, dijo con decisión, porque ella guardó el cuadro para que lo encontráramos. El nombre parecía correcto, un homenaje a la mujer cuya vida tranquila había contenido tesoros inesperados. Elena había encargado a un artista local que creara un sencillo letrero de madera, incorporando elementos de las figuras esquemáticas de Ríos. Se instalaría para la inauguración oficial el próximo fin de semana. Montero había cumplido su palabra. Su empresa proporcionó materiales y experiencia para la infraestructura, conexiones de agua para el jardín, drenaje adecuado, iluminación con energía solar. Nunca mencionó su desdén inicial, y Elena nunca lo sacó a colación. Algunas deudas se saldaban mejor con acciones que con palabras. En una suave tarde de junio, con el cielo del color del tejido vaquero lavado, Sofía se sentó junto a su madre en el banco que habían ayudado a construir. El jardín bullía de vida, plántulas brotando de la tierra, insectos zumbando entre las flores, los sonidos lejanos de la ciudad creando un telón de fondo familiar. «Mamá», dijo Sofía, apoyando la cabeza en el hombro de Elena. «¿Esto significa que ahora somos ricas?» Elena sonrió, de esas sonrisas que empiezan en los ojos y se extienden hacia afuera. «Significa que podemos respirar. Significa que se nos ve». La señora Morales se acercó con una bandeja de croquetas, el cálido aroma a especias flotando en el aire. Detrás de ella venían sus hijos, llevando bebidas para todos los reunidos en el jardín. «Para los jardineros», dijo, y a Elena se le hizo un nudo en la garganta de nuevo,
pero esta vez por una buena razón. El señor Vargas se unió a ellos, con tierra en los pantalones de ayudar a plantar el huerto comunitario, el orgullo en su voz mientras discutía los planes para los talleres de fin de semana. «Le mostraste a la gente cómo es el verdadero valor», dijo, aceptando una croqueta con gratitud. Elena le dio cuerda a la caja de música. La había traído a la inauguración del jardín como un talismán, una conexión con donde habían empezado. La canción titubeante de la alondra se elevó, lo suficientemente clara en el aire de la tarde. «Plantamos más que flores», respondió. «Plantamos un lugar donde nadie se sienta pequeño». Los dedos de Sofía encontraron los de su madre. «¿Prometes que lo mantendremos así?» Elena asintió, viendo cómo llegaba la señorita. Jiménez con un grupo de escolares, cada uno con una plántula para añadir al jardín. «Lo cuidaremos con esmero». El barrio había cambiado de formas sutiles desde el descubrimiento. No era gentrificación. Elena había sido firme en eso, estructurando el fideicomiso del jardín para garantizar que siguiera siendo accesible para todos. Sino un cambio en cómo la gente se comportaba, se hablaba entre sí, cuidaba los espacios compartidos, como si el descubrimiento les hubiera recordado que el valor podía estar enterrado en lugares inesperados, esperando el momento adecuado para emerger. Su nuevo hogar era modesto para la mayoría de los estándares, pero para Elena y Sofía representaba un lujo inimaginable. Paredes sólidas sin corrientes de aire, un pequeño jardín propio, espacio para los libros de Sofía y la incipiente colección de plantas de interior de Elena. Lo más preciado era la seguridad que proporcionaba. No más contar monedas para el contador, no más pavor cuando llegaban cartas. Elena había reducido sus horas en el hospital, utilizando el tiempo extra para gestionar el jardín comunitario y estudiar a tiempo parcial. Horticultura y desarrollo comunitario, asignaturas que habían echado raíces en su corazón durante la transformación del solar. Sofía floreció en la escuela. Su confianza crecía a medida que sus circunstancias se estabilizaban. Al caer el crepúsculo sobre el jardín, los vecinos se reunieron para la celebración informal de la inauguración. Alguien había traído un altavoz portátil y la música se mezclaba con la conversación. Los niños correteaban entre los bancales elevados, sus risas un contrapunto a las discusiones de los adultos. Un periodista del periódico local circulaba, tomando fotografías y notas para un artículo de seguimiento. Montero llegó tarde, su Range Rover aparcado discretamente calle abajo. Había cambiado su atuendo de negocios por ropa informal, aunque sus zapatos todavía brillaban con el lustre del privilegio. Se acercó a Elena con una botella de champán y un paquete envuelto en papel marrón sencillo. «Para el jardín», dijo, entregándole ambos. «Una pequeña contribución». Elena abrió el paquete y encontró una fotografía enmarcada del solar como había estado, amontonado de basura, desolado y olvidado. Debajo, en una elegante caligrafía, «De carga a bendición. El jardín de Nora, fundado en 2023. Para recordar a los visitantes lo lejos que ha llegado», explicó Montero. «Todo jardín tiene una historia». Elena asintió, aceptando el regalo con una gracia que hacía honor a su nombre. «Gracias por reconocer su potencial», dijo, reconociendo tanto su fracaso inicial como su posterior apoyo. Se quedaron sentados hasta que el aire se enfrió y las luces de la noche parpadearon por toda la ribera. Elena pensó en todas las formas en que un barrio se aprende a sí mismo de nuevo, a través de la crisis y la celebración, a través de la pérdida y la fortuna inesperada. Pensó en la tía Nora, cuya vida tranquila había contenido un legado tan poderoso. Pensó en Sofía, cuyo inocente descubrimiento lo había puesto todo en marcha. El futuro se extendía ante ellos, no perfecto, pero lleno de posibilidades. Habría desafíos, contratiempos, días en que la carga de la responsabilidad se sentiría pesada. Pero enfrentarían esos días con recursos que no habían poseído antes. No solo seguridad financiera, sino una comunidad que había visto su valor,
una confianza nacida de la superación, un lugar al que pertenecían. Cuando los últimos visitantes se marcharon con promesas de volver para la primera cosecha del jardín, Elena y Sofía permanecieron en su banco, reacias a terminar el día perfecto. La ciudad ofrecía su música habitual, un tranvía lejano, el ruido de la cocina de los pisos, el timbre de la bicicleta de un niño. Un zorro se deslizó por el borde del jardín, deteniéndose para observarlos con ojos curiosos antes de desaparecer en la creciente oscuridad. «Lo conseguimos, mamá», dijo Sofía, su voz pesada de un cansancio satisfecho. «Sí, lo conseguimos», asintió Elena, rodeando los hombros de su hija con un brazo. Se sentaron en un silencio cómplice, observando cómo las estrellas aparecían una por una sobre el resplandor de la ciudad. Elena exhaló, plena y segura. El amor y la dignidad son tesoros que nadie puede robar. Sofía asintió, comprendiendo a su joven manera la verdad de estas palabras. Juntas recogieron sus cosas, cerraron la verja del jardín y se dirigieron a casa, dejando que el jardín de Nora se asentara en su primera noche como parte oficial de la comunidad, un espacio transformado de carga a bendición, de olvidado a apreciado, de vacío a posibilidad.